¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al programa. Buenas noches. ¿Qué tal Juan Carlos? Fermín, buenas noches, amigas, amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta noche de miércoles y estamos con ustedes ya para empezar las principales noticias y la información pertinente de lo que ocurrió este día, tanto en cuanto al coronavirus, que es la parte principal de este espacio mientras dure la epidemia, y también la política, como no, la corrupción y todo lo que nos envuelve como país, Fermín. Así es, y queremos dar la bienvenida también esta noche al economista Boris Cornejo, presidente ejecutivo de la Fundación Esquel, quien nos acompaña como invitado para conversar con nosotros. Buenas noches, Boris. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Boris, buenas noches, gracias por estar con nosotros. En minutos estaremos contigo. Haremos primero un segmento noticioso de unos minutos y luego hablaremos sobre el comunicado que han lanzado las organizaciones de la sociedad civil a través de la mesa de convergencia sobre que se llama No a la impunidad y hace algunas propuestas novedosas sobre la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Ya volvemos contigo, Boris. Muchas gracias. Así es, y hasta tanto, bueno, vamos a pasar revista a los sucesos noticiosos del día. Hemos continuado pasando el seguimiento de qué es lo que ocurrió con el caso de los hermanos Mendoza Bonilla. Recordemos que los hermanos Daniel Josué y Daniel Noé Mendoza Bonilla estaban siendo procesados ya en el caso de Daniel Josué, que es la persona presuntamente involucrada en un caso de peculado en el hospital de IES en Guayaquil. Él ya fue deportado del Perú por haber ingresado irregularmente al país vecino, acompañado de su novia, la modelo Jocelyn Mieles. Ambos llegaron a Guayaquil a las 3 de la madrugada de hoy, primero a un hospital donde se les hizo una valoración médica y luego se les trasladó a otro, al hospital Guayaquil, porque evidentemente la situación de Daniel Mendoza es grave, él está en cuidados intensivos, esto ha sido confirmado a lo largo del día. Él parece que fue la persona que más heridas más graves sufrió, aparte del piloto que murió, por supuesto, y su novia también tiene una lesión en la clavícula. Ambos han sido trasladados al hospital Guayaquil y desde ahí se realizó una audiencia de flagrancia en la cual se le ha dictado prisión preventiva y la enajenación de sus bienes. En el caso de la modelo Jocelyn Mieles, ella está siendo interrogada en conexión no solamente con este hecho, sino con otros como cómo fue que ocurrió el vuelo irregular hacia el Perú. Ella está todavía bajo arresto, pero por investigaciones, según se ha informado. El hermano de Daniel Josué, que también se llama Daniel, pero se llama Daniel Noé, entendemos que es una familia con profundas convicciones bíblicas, de ahí los nombres. Daniel Noé está arrestado y se ha dictado también prisión preventiva contra él, pero en Arenillas. Este es el hermano de Josué, quien estaba intentando cruzar al Perú con $40,000 que según el fiscal que le ha procesado no puede justificar, entonces le ha acusado de lavado de activos. Por esa razón, él está ya detenido, pero en la localidad de Arenillas, en la frontera con el Perú. Estas las novedades en el caso de los Mendoza Bonilla y también de la modelo Mieles, quien, según ha dicho el gobierno, tiene algunas cosas que responder antes de eventualmente ser liberada. Fermín, ahí tú mencionas la extraña coincidencia de los nombres bíblicos y también un detalle interesante, tenía una tarjeta de identidad falsa también con un nombre bíblico. Así es, la policía ha encontrado una tarjeta de identidad de una empresa en la que estarían vinculados los hermanos, en las que el que se cree es el rostro de Daniel Mendoza, porque realmente nadie lo ha visto todavía, y el que se cree es el rostro de Daniel Mendoza aparece con un nombre distinto, como Abraham Muñoz. Al parecer, en esta trama también hay una cierta fijación por lo bíblico. Esto lo estamos analizando en una nota que está próxima a publicarse en Plan B, precisamente las conexiones entre la fe, el dinero, las mujeres hermosas y la vida en redes sociales de estos personajes de Guayaquil, Juan Carlos. Sí, es muy interesante. La bendecida vida, como se titula la crónica de Fermín Vaca, y que les recomendamos
En pocas horas estaremos online ya con esta historia. Y también hoy tenemos una nueva historia, Fermín, que hemos publicado sobre las vacunas, una colaboración de Mateo Ordóñez. Así es, Mateo Ordóñez hace un recuento histórico de cuándo inició en la humanidad la vacunación. En el siglo XVIII, científicos principalmente europeos se dan cuenta de que al inocular el mismo virus que ocasiona la enfermedad se puede producir una inmunidad. Este es el principio en general de todas las vacunas. Y después de contarnos esto, Mateo nos cuenta también en qué estado están las vacunas que se están preparando, que se están investigando para el virus, el coronavirus, el nuevo coronavirus, del SARS-2, como se le conoce oficialmente, técnicamente, aunque hoy la OMS, una funcionaria de la OMS, ha afirmado que no creen que la vacuna se pueda conseguir en este año. Eso se debe a que, bueno, una vacuna tiene por lo menos 3 fases de pruebas y estas fases pues toman tiempo. Mateo Ordóñez también nos recuerda en su nota que la vacuna para el sarampión ha tomado por lo menos 10 años y que en el caso del VIH, la vacuna contra el VIH, a pesar de que la enfermedad tiene 30 años, no se consigue todavía. Sobre todo porque ese virus, el virus de inmunodeficiencia adquirida, humana, muta mucho. No se sabe cuál es la capacidad de mutar de este virus, del coronavirus, y probablemente este sea un obstáculo, como ha sido en otras enfermedades, para la producción de la vacuna. Esto es lo que dijo hoy la OMS, y además les habíamos contado en este mismo espacio que la OMS dijo que los asintomáticos no podían ser contagiosos. Pues ahora se les dijo, típico de la OMS, una funcionaria aclaró y dijo que no quiso decir eso, sino que no hay suficientes estudios para determinar si realmente una persona que no tiene síntomas, que no tiene tos, que no tiene fiebre, pero que puede tener el virus, puede ser o no contagiosa. Aclaró que sí podrían serlo, aunque tampoco están seguros. Nuevamente, la OMS se desdice. Parece un gobierno que conozco y que no voy a decir el nombre, Fermín. Así es, parece cualquier gobierno latinoamericano, ¿no? Luego dicen que lo que pasa es que les tergiversan los medios. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se ha iniciado un proceso disciplinario contra otro Daniel, en este caso Daniel Mendoza. Toda una generación de Danieles está siendo sacudida por este tipo de investigaciones. Daniel Mendoza, asambleísta que se encuentra detenido con prisión preventiva, presuntamente involucrado también en manejos ilícitos, en especial de obras en la provincia de Manabí, de la que es oriundo. Se ha iniciado un proceso disciplinario que busca retirarle su calidad de legislador, pero esto todavía está en sus fases más iniciales. Sobre otro tema, podemos comentarles que se ha abierto el debate sobre si se puede quitar las pensiones a los expresidentes de la República con una norma retroactiva. Esto a propósito de que ayer el gobierno, en un veto a la ley humanitaria, estableció que las personas que han perdido o que no han concluido el cargo de presidente, el periodo presidencial porque fueron electos por las causales establecidas en la Constitución o que han sido condenados por delitos como peculado, cohecho o violencia sexual inclusive, no deberían recibir la pensión de exmandatarios. El debate es si esto aplica para los expresidentes anteriores o para el futuro. Ayer estuvo con nosotros en este espacio el abogado Felipe Rodríguez, quien sostenía que obviamente esto debería aplicarse para el futuro, pero del país puede pasar cualquier cosa. Recordemos que en teoría Abdalá Bucaram fue destituido por una causal constitucional, la incapacidad mental para gobernar, o que Yamil Maguad también fue destituido por una causal constitucional, el abandono del cargo. Entonces cualquiera podría leer la ley antojadizamente y decir que ya no deben pagarles la pensión. Veamos qué es lo que pasa sobre este tema. También les queremos contar que en Italia se ha presentado una demanda colectiva de parientes de víctimas de COVID contra las autoridades, especialmente del norte de Italia, la región de Lombardía, alegando que por motivos económicos y comerciales se demoró la cuarentena, una cuarentena más estricta y que esto produjo un aumento inusitado de muertes, sobre todo en localidades de Lombardía, en especial en Bérgamo y en Milán. Esta es una demanda, hay más de 150 querellas presentadas ya precisamente en la Fiscalía de Bérgamo contra las autoridades de esa región del norte de Italia, precisamente porque los deudos alegan que si se hubiera impuesto la cuarentena antes, se hubieran evitado muchas más muertes.
Y en el Ecuador se confirman 44.440 positivos y 6.182 muertos por la epidemia del coronavirus. Esto ocurre mientras que en Suecia el primer ministro anunció una investigación sobre cómo se manejó la pandemia. Ya también hay un debate sobre si se tomaron medidas o no adecuadas. Esto a pesar de que en Suecia hay apenas 4.468 muertos y 38.589 casos. El gobierno de Suecia ha anunciado investigar si se tomaron o no las medidas más adecuadas para enfrentar la epidemia. Ahí, claro, Fermín, tenemos que aterrizar en el Ecuador esta situación, en verdad, por los escándalos de corrupción y la crisis política y económica. Al parecer, es evidente que la información sobre la epidemia ha pasado a un segundo plano, al menos en temas de las noticias. Recordemos que Quito superó los 500 nuevos casos en estos días, desde que empezó el semáforo amarillo. Se ha cumplido una semana de ello. Prácticamente es una ciudad en plena normalidad en cuanto a tráfico y circulación, aunque todavía hay mercados, por ejemplo, que no abren. El mercado de Santa Clara, por decir un caso, está cerrado aún. Otros mercados tampoco han empezado a trabajar y de alguna manera estarán perfilando, mostrando su situación sanitaria, vigilándola para abrir sus puertas. Sin embargo, el número según información de fuentes médicas propias que tenemos, cuanto fuentes públicas que se han hecho a través de noticias y redes sociales, es necesario advertir que hay ya una saturación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Los hospitales del IES, todos los de Quito, están colapsados, los centros médicos, y incluso el hospital de Sangolquí también se ha convertido en hospital COVID completamente para poder atender esta enorme afluencia adicional de nuevos casos. El problema es que estos nuevos casos, en virtud de cómo varían los contagios, se demoran más. Es decir, la saturación de los sistemas hospitalarios puede durar, puede ser más fuerte, porque los cuadros de la enfermedad, el cuadro se está demorando más. Entonces, esto hace que haya una mayor ocupación de las camas. Esa es la situación hasta este momento. El transporte público, en fin, sigue funcionando casi al 100% en algunos casos, y la alcaldía no se ha pronunciado sobre este tema hasta ver cómo evaluar la situación. Hoy el ingeniero Juan Zapata, director del ECU 911, ha advertido incluso la posibilidad de volver al semáforo en rojo si es que la situación en Quito continúa como hasta ahora. Así es, y esto es algo que también habíamos advertido en este espacio. No sería la primera vez en la región. En Santiago también se tomaron medidas con un cierto entusiasmo que flexibilizaron la cuarentena y ahora tuvieron que volverla a endurecer, mientras en la Argentina han visto la experiencia del país vecino y tienen una cuarentena que ya es más larga que la de Wuhan. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos nuevamente contarles sobre las propuestas comerciales de Plan B. Esto es importante porque el periodismo de calidad requiere el apoyo del público que puede obtenerse de varias formas. En primer lugar, les invitamos a donar, sobre todo porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica, para que el equipo de Plan B pueda continuar con su tarea periodística. Y también es posible apoyar de otra forma. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que están en pantalla, o también pueden consultar nuestro Media Kit, que se puede descargar desde el home de la página web de Revista Plan B en el apartado Anuncie con nosotros. Y luego de estas sugerencias comerciales, damos la bienvenida al economista Boris Cornejo Castro. Él es presidente de la Fundación Esquel. Nuevamente nos conectamos con él. ¿Qué tal, Boris? Muy bien, Fermín. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
Gracias, Boris. Buenas noches. El comunicado que ha publicado, que se llama No a la impunidad, desde la mesa de convergencia, mencionan el hecho de que la corrupción es dolorosa, pero la impunidad es aún más. Entonces, esto tiene que ver básicamente, Boris, por lograr que la sociedad se enfoque más en el castigo a los culpables de corrupción, más allá de los hechos, más allá de los actos de corrupción, que evidentemente en algún momento decíamos alguna vez, casi que son inevitables en todas partes del mundo. La diferencia está en cómo una sociedad reacciona frente a estos hechos. ¿Cuál es el principio fundamental de esta propuesta, Boris? Gracias. Bueno, este conjunto de ideas que planteamos desde la ciudadanía en torno específico al tema de la corrupción se inscribe en un proceso social ciudadano más amplio que ha venido siendo impulsado por la Mesa de Convergencia, un colectivo de 23 organizaciones y movimientos nacionales. Allá por el mes de octubre del año pasado, frente a los cruentos momentos que vivió el país, nos movilizamos varias organizaciones para convocar a un diálogo nacional, no de estos que suelen convocar partes interesadas, sino genuinamente desde la ciudadanía. El país enfrentó momentos muy complicados en el mes de octubre. Y nosotros partíamos de la necesidad de tener conversaciones difíciles para superar tiempos y desafíos también difíciles. Y ese proceso nació, avanzó, constituimos algunas mesas. Y ahora, a principios de marzo, cuando se sucede lo que sucede con la pandemia, y entonces las urgencias ya no son solamente por el tema del conflicto social, el conflicto político que hubo en octubre, sino que hoy día se juntan varias circunstancias, ¿no? Un Estado quebrado, una economía en la crisis más profunda que se conozca en la historia del país, y luego este tema de la descomposición de la institucionalidad democrática. Y quiero plantearlo en estos términos para poder referirme mejor a lo que estamos proponiendo. Se arma una propuesta de pacto social. No quisimos llamarlo un acuerdo nacional porque esa ya es una palabra que está en desuso. Es un pacto social en el cual los ciudadanos convocamos a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a los gremios, a los empresarios, a los académicos, etcétera, para sentarnos a ver cómo enfrentamos los temas del país. Y en ese propósito, esta convocatoria nos ha permitido constituir 8 mesas de trabajo que están regadas en todo el país y que tratan de hacer propuestas pensando en el país, pensando en que ya no podemos topar más fondo para ver cómo es frente a esta situación tan dramática, llegamos a algunos acuerdos mínimos que el país no tiene. Una de esas mesas trabaja sobre el tema de la anticorrupción o el tema de decir basta a la impunidad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo ahí? No estamos proponiendo mayores penas. Los abogados expertos que integran la mesa nos han dicho que eso se llama el populismo penal. Surgen escándalos, entonces más penas. Se endurecen las leyes, pero la impunidad sigue. O sea, un buen abogado, un bien pagado, resuelve todos los temas. O mientras la gente se muere en las colas de un hospital, el sistema de salud pública colapsado, etcétera, y las avionetas se roban, todas las cosas que ustedes acaban de relatar en su crónica. Y entonces, frente a eso, nosotros decimos, ¿cómo es que desde la ciudadanía nos movilizamos, nos convocamos para decir basta? Y ese basta es a las instituciones que no hacen lo que deben hacer. Ese basta es a la ciudadanía para que dejemos de ser irresponsables, impávidos, indolentes frente a este robo
brutal a la luz del día que sucede en el país, y al mismo tiempo gente que se muere de hambre porque no tiene acceso a una cama o a un respirador. O, más grave todavía, gente que va a empezar a morirse porque no tiene algo que llevar a su boca como alimento. Boris, perdona la interrupción. Claro, se menciona que en el marco del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, medidas concretas para enfrentar la pandemia histórica de la impunidad en nuestro país. A eso me refería con esa pregunta. Hay que ponerle el ojo a la impunidad. Más allá del tema de la corrupción, se están dando, los hechos son claros, hay persecución a la corrupción, a los delitos, hay detenidos, hay allanamientos. El problema, como dicen en una parte de su comunicado, es que el resto del sistema judicial, léase los jueces en general, parece que están en otro patín, o sea, en otra, según la propia fiscal se ha quejado, tienen ciertas preferencias por ciertos acusados, por ciertos delitos, no dejan en la cárcel a estas personas, y los jueces agrupados en asociaciones, incluso la propia Corte Nacional de Justicia, ha dicho que no se les presione, que hay independencia de poderes. Sí, efectivamente, ese es el tema de la impunidad. Funciona como un sistema. La impunidad no solamente es un tema de las mafias, de los malhechores. La impunidad es un sistema que protege, que ve cuál es el camino mejor pagado, cuál es el camino tortuoso, cómo se pueden resolver mejor y en el marco de la ley las acusaciones. Frente a eso, yo quiero decir lo siguiente, ¿no es cierto? No estamos desde la ciudadanía abrogándonos capacidades que no nos corresponden. Eso tiene que resolverse en el marco de la institucionalidad democrática. En ese comunicado, estas organizaciones, que somos más de 40 a nivel nacional, estamos respaldando y aplaudiendo el trabajo de la fiscal, pero al mismo tiempo estamos diciendo que eso de nada sirve si el sistema de operación de la justicia no actúa en consonancia. Pero no solamente queremos quedarnos en ese pedido desde la ciudadanía, en decirles a los jueces que estamos mirando, en decirles a los jueces que nos importa lo que sucede y a ver cómo es que ellos aplican la ley de la manera que más le convenga a la justicia. Y en este caso, pues la justicia, el interés público del país. Hemos hecho propuestas bien puntuales que yo quiero compartir con ustedes. Una primera es, por ejemplo, que ningún sentenciado por casos de corrupción pueda acortar la salida de la cárcel o pueda ser liberado si es que no devuelve lo robado, o al menos si es que no coopera para que devuelva lo que se robó. Porque no es posible, ¿no es cierto?, que la justicia sentencia a alguien 6 años de cárcel, llegan los excelentes abogados, llegan todos los recursos posible, a los 2, 3 años sale en libertad esa persona, pero no devolvió ni un solo centavo de lo que se robó. Ese es un sistema de impunidad. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Es el mejor negocio del mundo irse un par de años a la cárcel y luego de eso salir a disfrutar de fortunas que creo que cientos de miles o millones de ecuatorianos nunca vieron en su vida. Esa es una reforma que hay que hacer. Nosotros esta semana próxima estamos presentando una propuesta de reforma al Código Integral Penal en ese sentido. Hay equipos técnicos de abogados que están trabajando en ese sentido. Hay una segunda propuesta que también está en esta propuesta, perdón, la redundancia que vamos a presentar, y es que ¿cómo generamos un sistema de protección a la denuncia? No se busca tener un país de delatores, pero sí se busca que las personas que se atreven a hacer denuncias de casos de corrupción no sean involucradas penalmente, como es lo que sucede actualmente.
habrá responsabilidad civil, porque uno no puede ponerse a acusar a la gente que se han robado, que son corruptos o ladrones. Pero actualmente es que si yo hago una denuncia, entonces me involucro en un proceso penal. Y eso aparentemente, según los expertos, hace que la gente diga, bueno, se roban, siempre se han robado, ¿para qué me voy a poner en problemas? ¿Qué es lo que, qué es lo que está atrás de esto, no es cierto? Es que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a vivir en la corrupción, con la corrupción, para la corrupción. A poca gente le importa. El argumento es siempre se han robado. Si es que hacen obras, no importa que roben, etcétera. Toda esa cantidad de cosas que las tenemos nosotros conocidas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un sistema mínimo de incentivos que nos ayude a enfrentar ese tema? Y eso se puede hacer a través de la ley. Boris, sobre este tema que estás tratando, el gobierno había dicho que había que copiar un esquema argentino, me parece que era, que consistía en darle parte de la plata recuperada al delator, que seguramente sabe dónde está la plata porque participó del lleve, pues. ¿Ustedes creen que debe aplicarse esa idea, darle algo de plata al delator, o debe haber otro tipo de protecciones? Porque también lo que ocurre, como tú bien señalas, es que no falta el corrupto que se querella por calumnias, pues, y dice, no me están afectando el honor, la honra de mi familia y de mis hijos, metámosle preso. Entonces así ya no se les puede denunciar ni se les puede afectar. Esto requeriría de reformas, obviamente, a la ley penal y también cuáles podrían ser las propuestas para crear ese sistema de incentivos. Hay varias ideas que los están manejando los expertos. Yo no conozco en detalle lo que se está haciendo en Argentina. Pienso que más bien hay que trabajar por crear una mayor, estímulos a la denuncia, sí. Yo no sé si tener una sociedad de delatores y premios o parte de la tajada por la denuncia. Desconozco si eso va a funcionar o no. Pero yo creo que, por ejemplo, sí habría necesidad de hacer una suerte de un reconocimiento público, un sistema de protección. ¿Cómo hacemos que esa gente sea efectivamente un ejemplo de valor, ¿no? O sea, que la moral, que la ética pública efectivamente signifiquen para los ciudadanos que vale la pena no ser corrupto, que vale la pena ser activo en el rechazo a los actos de corrupción. Entonces, pensar más en mecanismos que eduquen, que promuevan, que sensibilicen. Yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? No hay un sistema infalible, un sistema único probado de corrupción. El dinero es demasiado tentador para la gente. Y el dinero fácil es mucho más tentador en un país pobre o un país con valores erosionados como el nuestro. Boris, en la propuesta que ustedes hacen es plantear algunas reformas a un proyecto o plantear un proyecto de ley. Sin embargo, el Ejecutivo acaba de plantear uno en el cual establece duras sanciones para quienes hayan delinquido o hayan cometido actos dolosos desde la función pública y privada y también la acción privada en emergencias. Y en el Congreso abundan los proyectos de ley contra la corrupción. El proyecto, ustedes lo mencionan, de extinción de dominio, que es un instrumento básico para luchar contra la corrupción y el narcotráfico, duerme el sueño de los justos. Está claro que a los asambleístas, por lo menos de este periodo, no les interesa la lucha contra la corrupción. ¿No sería llover sobre mojado plantear otro proyecto de ley, Boris? Yo creo que hay una estrategia cívica tras de esto, Juan Carlos, ¿no es cierto? No tenemos la ingenuidad de que proyectos de ley vayan a resolver el problema, pero al menos iban a dejar en evidencia que estos asambleístas, que seguramente van a querer quedarse en el cargo y ser reelegidos en las próximas elecciones, no les dio la gana de hacer lo que la ciudadanía, no el gobierno, la ciudadanía les pedía en los peores momentos de la patria. Y obviamente ya nos daremos el espacio para preguntarles cuando entren en sus campañas a ofrecernos el oro y el moro, ¿qué fue lo que dejaron de hacer? ¿O por qué no hicieron lo que los ciudadanos les pedimos que hagan para terminar con esta pandemia?
Y entonces que lo expliquen, que lo digan, cuáles fueron esos oscuros intereses, cuál fue el toma y daca que les impidió procesar este tipo de cosas. No existe la corrupción por falta de leyes ni por falta de ideas. Es porque no hay la voluntad de los políticos de hacer las cosas bien. Están los corruptos, pero también estamos nosotros, que muchas veces nos quedamos en la denuncia, nos quedamos en el comentario, en el WhatsApp, y no nos movilizamos, porque este país es de los ciudadanos. Los políticos teóricamente nos representan. Y si pretenden hacerlo, pues que lo hagan bien. Caso contrario, habrá que tomar otras opciones al momento de elegir. Boris, ahí la propuesta se menciona un tema que a mí me preocuparía. Es la enmienda a la ley de extinción de dominio aumentando los poderes del SRI para rastrear fondos. ¿En qué consiste esto? No soy experto en el tema, pero según me explicaron los abogados, me decían, mira, allá hacia principios del siglo XX, el siglo anterior, la única forma que pudieron en Estados Unidos de tomarlo, de detenerlo, ¿no? De meterle preso a Al Capone es a través de un sistema de impuestos, porque el resto tienen todos los mecanismos del mundo para lavar dinero, todas las cosas que se conoce y se han dicho. Al hacer esta reforma o esta ampliación a la ley de extinción del dominio, se le da poderes a la fiscalía para invertir la carga de la prueba. Es decir, hoy por hoy la fiscalía tiene que demostrar que una persona robó, incurrió en actos de corrupción. Con esa reforma le tocará a esa persona explicar cómo es que llegó a tener esa fortuna. Porque no es posible, pues, que un muchacho de 24 años esté con una maleta de 15 millones de dólares o tenga departamentos en Miami o sea accionista de 20 empresas. Entonces, por favor, legalmente, señor, explíqueme cómo fue que usted lo logró. Y si se le murió 3 veces la abuelita, pues habrá algún testamento, habrá alguna cosa que demuestre, ¿no? O sea, ya basta que nos vean la cara de pendejos. Y este tipo de leyes, según me explican los expertos, sí le daría esa nueva herramienta a la fiscalía. Boris, la propuesta incluye otra sugerencia también, que es abolir el informe de la Contraloría. Esto fue polémico porque fue durante el correísmo que se estableció que sin un informe de la Contraloría previo no se puede iniciar una acción penal, en especial, me parece, por peculado, ¿no? ¿Cómo podría facilitar la lucha contra la corrupción que deje de ser un requisito este informe de la Contraloría? Actualmente, de manera explícita, se dice que se necesita el informe previo de Contraloría. Si no hay ese informe previo, no se puede procesar penalmente, ¿no? Entonces, de nuevo, los expertos lo que están diciendo es ¿cómo hacemos para omitir esa posibilidad? Porque la Contraloría puede tener miles, como está el país, miles de miles, y entonces mientras sale el informe previo, que se haga la investigación, la auditoría, prácticamente eso podría tomar muchísimos años, lo que da todo el tiempo del mundo para que se lleven la plata. Entonces, claro, una propuesta es cómo hacemos que de manera explícita se diga que no hace falta tener ese informe previo de la Contraloría. Boris, el país ha cumplido 40 años de democracia y quiero apelar a tu experiencia y al conocimiento profundo que tú has tenido del Ecuador al menos en estas 4 décadas. Son más, pero para poner un límite, acotar un poco el tiempo en estos 40 años de democracia. ¿Vos crees que esta es una crisis profundísima del Ecuador en términos moral, en los términos éticos? ¿Crees que hay una salida? El país cada cierto ciclo repite estos escándalos de corrupción y sin embargo al parecer hacemos un pacto. Me acuerdo cuando se dio las denuncias de corrupción a mediados de la década del 95, cayó Dajic,
se huyó de Ajique por los temas de gastos reservados, después sube Bucarán, cae Bucarán, asoma el famoso caso Peñaranda, que metió presos a 23 legisladores desde entonces, un escándalo muy grande, y luego el país hizo una nueva constitución y volvió como a un nuevo pacto social, se hizo una comisión anticorrupción, y prácticamente estamos mordiéndonos la cola. Estamos, Boris, predestinados a mordernos la cola en el Ecuador en este tema. Creo que sí, y nos vamos a terminar mordiendo el cuello, y entonces va a ser una suerte de un suicidio colectivo, al menos en términos de una sociedad democrática, ¿no es cierto? Una sociedad en donde se respeten los derechos, en donde se garantice la vida, es decir, lo que la democracia significa. ¿Qué es lo que está atrás de eso? Yo recuerdo perfectamente bien cuando hace quizás 25 años, 30 años, por ahí, por la época que tú mencionas, que un grupo de ciudadanos creamos una organización que se llamó Manos Limpias, y un día fuimos con baldes y escobas a trapear la Corte de Justicia. Eso pasó hace 25, 30 años. Y hoy dan ganas de hacer de nuevo lo mismo. O sea, la tecnología ayude, porque hoy día la limpieza eventualmente puede ser más profunda, pero ahí están los temas. Y esos temas tienen mucho que ver con dos cuestiones en mi criterio, ¿no es cierto? La una es la forma como el sistema político se ha relacionado con la ciudadanía. 1 de cada 3 ecuatorianos confía en la política. 2 de cada 3 no confían. ¿Cómo puede ser posible que a eso se llame democracia? Una sociedad en la que la política no conversa con la gente, en donde se nos miente y lo que producen en el fondo es desconfianza. Y entonces, bueno, pero no es un tema de la partidocracia, es un tema del sistema político. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de la política, la calidad de los políticos, de sus partidos, de sus organizaciones? Yo creo que habrá que quedarse un buen tiempo haciendo eso, porque no es un tema de que en las elecciones el que gane lo va a resolver. Siempre se ha pensado en eso y siempre lo han resuelto a su manera. Pero hay otra circunstancia que todavía, el segundo componente, que todavía es más complicado y que se deriva del primero, el tema de la desconfianza, ¿no es cierto? Entonces, si la política no resuelve las cosas, si las instituciones no cumplen lo que deben, lo que se supone deben cumplir, ¿para qué me interesa una política? ¿Por qué más bien como ciudadano resuelvo mi vida y me ausento, ¿no es cierto? Allá que hagan lo que hagan mientras yo resuelva lo que es mío. Y esa es una actitud profundamente antidemocrática. Una democracia sin ciudadanos no tiene futuro, porque entonces ese es el mejor caldo de cultivo para que el sistema político haga lo que se requiere hacer. ¿Qué hacemos? O sea, en el fondo la respuesta a tu pregunta, Juan Carlos, es que si es que uno hace una evaluación de estos 40 años de democracia, estamos con los problemas viejos, quizás con más datos, con más información, con más tecnología, con más denuncias, pero en el fondo estas ganas de hacer cosas, de meterse, de arriesgarse, estas pocas ganas, digo yo, creo que sigue siendo una característica de los ecuatorianos. Frente a eso, yo creo que hay un tema que es fundamental, ¿no es cierto? Y es retomar la posibilidad de que los ciudadanos nos metamos en los temas de política pública sin ser actores políticos partidarios. Hay que vivir con los partidos políticos, hay que mejorar la calidad de la política y de sus políticos, pero los ciudadanos tenemos que involucrarnos de mejor manera. Ese yo creo que es el gran desafío, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Mi experiencia de vida en los últimos 30 años y hasta
diciembre como presidente de Esquel, ahora soy un presidente asesor, es ese desafío permanente de cómo educamos a la ciudadanía para que se metan en lo público. Tenemos centenares, quizás miles de másters en cualquier cosa, pero no tenemos ciudadanos. El ciudadano es el que se mete, el que interviene, el que grita, el que reclama, el que propone. Y ese quizás es el mayor desafío. Boris, otro aspecto que ustedes señalan es la que debe retomarse la posibilidad de grabar a los funcionarios públicos. Recordemos que en años anteriores esto quedó prohibido, se invalidó como prueba una grabación que no tuviese una orden judicial, lo cual es un tecnicismo, de mi opinión, un tecnicismo supuestamente garantista. La posibilidad de que un ciudadano grabe a un funcionario público que está eventualmente proponiendo un acto de corrupción, ¿ayudará a combatir la corrupción? La gente que ha estudiado el tema dicen que sí. Y la grabación no es en su vida privada. La grabación debería ser, es un acto público, es transparente. Yo me acuerdo alguna vez haber visitado el Parlamento alemán, es un edificio absolutamente transparente. Todos podemos ver lo que hace ese funcionario porque le estamos pagando el sueldo. Entonces, claro, como está prohibido, yo puedo simplemente recibir maletas acuérdense ustedes del hombre del maletín, puedo recibir maletas llenas de billetes en la mitad del Parlamento y eso no puede ser grabado y tampoco puede ser usado como evidencia. Entonces, todo está a favor para que se sigan haciendo las cosas como se han hecho toda la vida. Fíjate que recuerdo que esta medida nació del gobierno de Correa como respuesta a las denuncias de los pativideos. Ustedes, amigos, nos recordarán de cómo el entonces en ese momento ministro de Economía, que después sería ministro de otras carteras, Ricardo Patiño, el economista Ricardo Patiño, fue filmado en una relación con ciertos tenedores de bonos, en una conversación, y esto se pasó por un canal de televisión, por Teleamazonas, y entonces el presidente Correa estalló en cólera y hizo esta prohibición, aparte de sancionar a Teleamazonas, hizo esta prohibición y desde ahí se ha mantenido. Boris, y esto para introducir el tema. El gobierno, ¿qué piensas tú de lo que ha pasado con el gobierno de Lenín Moreno en este aspecto? Ya está en su último año. Cuando inició el gobierno de Moreno, muchos sembraron la esperanza, alimentaron la esperanza de que este gobierno iba a rectificar toda una década de orgía de corrupción en su antecesor Rafael Correa, y que el proceso de reinstitucionalización del país, de devolver a su cauce a las instituciones que habían sido secuestradas, capturadas por un partido político, se iba a dar, iba a tener resultados. Y al final del día lo que tenemos hoy es un gobierno sumido en una serie de escándalos, de repartos, de hospitales, de robos de menor o mayor cuantía, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que haya sido una decepción el gobierno de Moreno en este plano de la lucha contra la corrupción? Yo creo que la decepción es no solamente frente al gobierno, ¿no? Yo estoy absolutamente decepcionado frente al conjunto de las instituciones, claro, porque lo que hace la justicia no le puedes echar la culpa al Ejecutivo, pero también hay omisiones, ¿no? Hay extrañamente lentitud en algunas declaraciones que el presidente hizo y que después nunca llegaron a concretarse. Y claro, y también están las mafias que nunca fueron tocadas. Hay mafias que están saliendo hoy día otra vez a las primeras páginas de los medios y que ya se sabía que estaban ahí, haciendo sus cosas. Entonces, el desencuentro es, en general, no la frustración, es que se está acabando otro gobierno y la verdad es que el avance en esta materia yo creo que es muy, muy pobre. Pero no hay que mirar las cosas solamente de una manera tangencial. Yo creo que lo que Moreno ha hecho, por ejemplo, en términos de respetar las libertades
en términos de que podamos tener esta conversación en temas, sobre temas que pueden ser complicados. Eso yo creo que es bueno y hay que reconocerlo. Claro, pero de la cirugía a fondo yo creo que todavía lo que más hemos hecho es administrar la anestesia. Todavía no se han extirpado esos tumores cancerosos que siguen estando en la sociedad. Creo que en el tema del combate a la corrupción, Moreno sale con o saldrá con una gran deuda, ¿no? Porque hay iniciativas que se han parado, hay idas y retrocesos, anunció una constitución de una comisión internacional para combatir la corrupción, se trajo expertos, luego no se les asignó un presupuesto, se creó una secretaría especializada en combate a la corrupción, no hicieron nada, más bien obstaculizaron la justicia, se la acaba de cerrar. Entonces hay esta suerte de idas y vueltas que creo que a la final, en una evaluación bastante rápida, creo que nos queda debiendo como gobierno a los ecuatorianos, pero insisto, esta es una tarea no solo del gobierno, la justicia tampoco ha hecho lo suyo, los organismos de control también están con temas y asignaturas pendientes. Por eso es nuestra propuesta de un pacto social. Vamos a juntarnos los ciudadanos, los políticos, los académicos, para decirle al Estado, a las instituciones, basta, hagan lo que tiene que hacer, porque si no lo hacen, esta cosa se va a resolver por fuera de la democracia. Y ese es el gran riesgo que tiene el Ecuador. La pandemia podrá haber matado a 3, 4 mil gentes, pero un proceso de descomposición social, política, de erosión de la democracia, va a matar la esperanza. Y eso es mucho más grave. Boris, finalmente, el pacto social por la vida y el Ecuador tiene otras mesas, tiene otras propuestas. ¿Cómo está este proceso? ¿O cómo ha avanzado este proceso? ¿Es posible llegar a un pacto? Yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos y ahí lo que conviene es, y claro, hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Ser tercos, ser impertinentes y pertinaces. Hay que mantenerse en la propuesta, ¿no? Hemos constituido 8 mesas de trabajo que están en el país. Hay una mesa que está bastante avanzada, que tiene propuestas muy interesantes sobre economía campesina. Y, o sea, no puede ser posible que le sigamos dando el mismo trato a los campesinos que han permitido que los alimentos lleguen a nuestras mesas durante cerca de 3 meses y que sigamos dando migajas y que la parte mejor quede en otras manos, digamos. Y esto ahí se necesitan propuestas para que efectivamente se premie, se reconozca esta economía campesina que permite que la ciudad se alimente. Hay una otra mesa que está trabajando bastante bien, que es el tema de la mesa de salud. Lo que buscan ellos como propósito fundamental es que se vuelva a poner sobre la mesa el tema del Sistema Nacional de Salud. Hubo una propuesta, y esto lo dejo para ustedes que son investigadores, a que desempolven los archivos. Está 8 años en el Congreso, en la Asamblea, 8 años. El Código de Salud. El Código de Salud. Y no tenemos un Sistema Nacional de Salud. En Canadá, ahora en plena pandemia, ¿saben ustedes quién tomó a su cargo el gobierno? En el sentido de las primeras decisiones, ¿quiénes tenían que hacerle? El Sistema Nacional de Salud, no el presidente, no el Parlamento, el Sistema Nacional de Salud, porque el desafío fundamental era la salud, ¿no es cierto? Aquí ya hemos visto contradicciones entre un alcalde, entre otro alcalde, robos, desinformación, etcétera. Entonces, la posibilidad de tener un Sistema Nacional de Salud. El tema de la educación. Todos los expertos dicen que no habrá forma de volver al pasado para que las escuelas funcionen con miles de estudiantes.
hay que ir a una diferente modelo de educación. Pero resulta que en el Ecuador apenas el 30% de los estudiantes tienen acceso al Internet. Entonces estamos dejando por fuera un 70%. No tenemos profesores para que eduquen a distancia. Entonces, ¿no será que esto también hace que hagamos un pacto para ver cómo hacemos que el Internet efectivamente tengan los estudiantes? ¿Cómo hacemos para formar profesores que puedan educar? ¿Cómo hacemos? Habrá que hacer una distinta malla curricular, una distinta pedagogía, y tienes otra mesa. El tema de la descentralización es un tema muy profundo, muy complejo, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de caminar el país, claro, cuando uno va y conversa en Cuenca, por ejemplo, no les importa tanto que el precio del petróleo haya caído. Sí. A la gente lo que le importa es que dejaron de llegar la plata de las remesas de los migrantes. Fíjate. Y entonces es una conversación también sobre cómo es que generamos recursos y cómo es que distribuimos recursos y poder. Y ahí tienes otra conversación bien importante, el tema del medio ambiente, el tema del empleo. Son 8 mesas, ¿no? Obviamente, yo participo más en el tema de la mesa de combate a la corrupción. Cada mesa va a generar 2, 3 propuestas bien concretas. Y la idea es tener un mínimo que nos permita hacer el pacto. Y el pacto es saber qué hacemos ahora, qué hacemos con el Parlamento, qué hacemos con el gobierno, con los partidos políticos, cómo hacemos presión ciudadana. La lectura nuestra es que no podemos llegar más al fondo. Y esto es, de alguna manera, para mirarlo filosóficamente, tiempo de oportunidad para atrevernos a hacer reformas que no nos hemos atrevido por comodidad, por interés, por cálculo político, por oportunidad de negocio. Hoy día o salimos juntos o yo creo que esta cosa va a ser muy difícil. Boris, quisiéramos invitarte a revisar algunos comentarios en Facebook de nuestros seguidores. Hay algunas preguntas que podríamos contestar en conjunto. Sandra Castillo dice, ¿dónde podemos conocer más acerca del trabajo de las mesas que menciona? En esta coyuntura es importante conocer y difundir toda iniciativa de recuperación de espacios de crítica y ciudadanía. Estos últimos años nos hemos acostumbrado a ser meros observadores silentes, so pena de terminar presos o acusados al menos. ¿Dónde se puede conocer más del trabajo de las mesas, Boris? La información está en la página web de la Fundación Esquel, www.esquel.org, y ahí hay un espacio de la mesa de convergencia. Dentro de la mesa de convergencia hay una sección que se llama el Pacto Social y ahí están las propuestas que se están elaborando. Hoy día hemos hecho un boletín de prensa y pues con gusto, ¿no? Yo tengo un correo electrónico que es bcornejo@esquel.org.es, que con gusto puedo poner en contacto con la gente de comunicación. Tenemos otro comentario de Fernanda Sáez de Viteri. En una sociedad donde a mucha gente ya no le sorprende la corrupción, lo que molesta es no ser parte de esos repartos. ¿Cómo recuperar ese papel de una ciudadanía crítica y política? Atrévase. Hay muchos espacios. Vincúlese, articúlese. Si es parte de un partido político, métase a tratar el tema del código de ética. Si es parte de una junta de vecinos en un edificio, vea que las cosas se hagan de manera correcta. Si es madre de familia, eduque a su hijo con esos valores. Es decir, lo que menos puede haber es el tema de esto no me compete. No, la corrupción nos ataca a todos, hace que todos nos contaminemos, terminemos oliendo mal, o lo que es peor, dejando de oler lo que está mal. Atrévase a pensar. Sí, Ricardo Javier Gavilanes dice, hay 2 soluciones. Un político corrupto debe ir preso sin ninguna rebaja de pena, devolver el dinero ilícito con intereses. Si no devuelve, confiscación de bienes, ellos o a sus familiares. Y 2, pena de muerte. Dice, perdón el término, una rata muerta, las demás lo pensaron.
Hay gente que piensa. Yo estoy más cercano a lo primero. La propuesta nuestra es que ningún sentenciado, cuando yo hablo de sentenciado es que se han jugado los debidos procesos, se ha hecho lo que se tiene que hacer en el sistema de justicia. Si es que no devuelve dinero, que cumple el máximo de la pena para el que fue sentenciado. Pero no pueden haber rebajas. O sea, si le sanciona a una persona para 15 años, para 20 años, que se quede los 20 años, a menos de que devuelva. No puede ser posible que por edad, por buena conducta, por no sé qué, lo saquen y su dinero no sea resarcido a la sociedad. Tenemos otro comentario de Andrés Marcial. Dice, como docente universitario percibo en cada nueva promoción de alumnos no solo indiferencia, sino inconsciencia frente a la dimensión política de nuestra existencia en sociedad. Creo que mientras los alumnos avanzan en sus estudios, esa inconsciencia se transforma en apatía, debido a una estructura pedagógica que termina disminuyendo la posición subjetiva del alumno y que lo normaliza de acuerdo a un modelo educativo atrasado en el cual la investigación, la innovación y sobre todo la creatividad no existen. Podemos decir, Boris, que hay mucho que ver también en el modelo educativo sobre la percepción y la actitud frente a la corrupción. Según datos del barómetro latinoamericano, apenas a uno de cada cuatro ecuatorianos le importan los problemas de la corrupción. 3 son indiferentes, ¿no es cierto? Es parte del paisaje, o sea, no le llama la atención. ¿Cómo educamos ciudadanía? Yo creo que uno no se hace ingeniero, uno no se hace comunicador, uno no se hace economista. Uno lo que es finalmente es una persona, un ciudadano que interactúa con otros en la sociedad. La profesión es la herramienta, la técnica, pero que finalmente es la persona interactuando con el otro. Y eso hay que repetir a la gente, ya sea en la clase de cálculo integral o biología molecular, en lo que fuese. Necesitamos menos PhDs, más ciudadanos. O PhD ciudadanos, ¿no? Claro. Es decir, los ciudadanos nos atraviesa a todos, o sea, nos compete a todos, seas lo que sea, seas cura, seas militar, seas periodista, PhD, científico, no dejas de ser ciudadano, o sea, de comprometerte con tu sociedad. De acuerdo. Y ahí viene otro comentario. Gracias por la reflexión, Juan Carlos. El único espacio para educarse no es la escuela. Uno se educa todos los días. Si ustedes hacen bien su trabajo, me educan. No obstante que yo estoy viejo, y gracias Fermín y gracias Juan Carlos porque los leo. Entonces yo estoy en una educación permanente. Eduque el padre, eduque el político corrupto, eduque el sapo del barrio, se educa a través del autoritarismo, se educa a través del mal ejemplo. Son modelos. Entonces también hace falta que cómo hacemos para educar a la gente sin que sea una malla de leerse 3 libros y dar un examen. Los modelos pedagógicos de mirar, de reflejarse, de aprender del otro, creo que son absolutamente válidos. Y ahí el papel que ustedes lo hacen muy bien y les reconozco por ello. Listo, gracias, Boris. No sé si tienes alguna otra pregunta, Fermín. No, leamos un comentario final, simplemente de Fernando Cabrera. Dice, antes los maestros nos enseñaban ética y moral y los padres eran ejemplo de honradez. Dice desde Facebook este seguidor de Plan B. Bueno, queremos agradecer la presencia de Boris Cornejo, presidente asesor, presidente consejero de la Fundación Esquel, quien ha estado esta noche con nosotros comentando un reciente pronunciamiento de la Mesa de Convergencia. Muchísimas gracias, Boris. Gracias a ustedes. Gracias, Boris, coordinador también de la Mesa de Convergencia. Y el mensaje final, atrévete a pensar, atrévete a hacer lo correcto, atrévete a actuar por nuestra sociedad. Creo que ahí estamos en ese camino, Boris. Gracias también por tu trabajo y por tu empeño en hacer de este un mejor país. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, y para finalizar, queremos invitarles mañana a continuar en este espacio
de análisis, de coyuntura, de noticias, de debate, de intercambio plural de ideas, que es este espacio de Plan B a partir de las 19:30, Juan Carlos. Así es, Fermín, gracias por su cordialísima atención. Estamos siempre prestos a recibir sus comentarios, sus recomendaciones. Nuestras redes sociales están abiertas para ustedes en ese sentido y mañana nos vemos. Gracias, Fermín. Buenas noches.